El gobierno ruso afirma que el objetivo principal de su invasión en Ucrania era proteger a los rusos étnicos de los nacionalistas ucranianos. La narrativa oficial sitúa el origen de todo el conflicto en la revolución del Maidán, a la que llama un golpe de Estado propiciado por los nacionalistas. Según el Kremlin, en el Maidán, la ultraderecha ucraniana derrocó al legítimo presidente, formó una junta militar y empezó a cargar contra los rusos étnicos en el este del país. Y Rusia no tuvo otra opción que acudir a la ayuda de la población civil, sometida a todo tipo de atrocidades, tan horribles como, por ejemplo, crucificar a un niño o quemar a la gente viva. De hecho, a estas alturas, el niño crucificado ya cayó en el olvido. Sin embargo, la gente quemada en Odessa sigue ocupando las primeras posiciones en el argumentario putiniano. Los nuevos libros de texto introducidos este año en los colegios rusos citan el incendio en Odessa como uno de los principales detonadores del conflicto armado en el Donbass. Lo que no dicen los libros de texto ni los medios rusos es que la tragedia de Odessa sucedió 3 semanas después de aquella noche cuando los bandos paramilitares rusos cruzaron la frontera con Ucrania y abrieron fuego en el pueblo de Slaviansk. Uno de aquellos bandidos, el ex coronel de la FSB Girkin, luego reconoció que fueron ellos los que apretaron el gatillo de la guerra y que antes de su llegada en el Donbass nadie disparaba ni mataba a nadie. Otra cosa que no cuentan los medios rusos es que entre millones de personas que participaron en la revolución, los grupos de ultraderecha eran una pequeña minoría y que en el Maidán se hablaba el ruso, al igual que el ucraniano, porque antes de la guerra Kiev era una ciudad del habla rusa. Los rusos étnicos salieron a las calles junto con los ucranianos, los armenios, los tártaros, los judíos. Salieron para protestar contra un gobierno corrupto y para reivindicar su derecho a elegir el destino de su país. Desde luego, para Kremlin, aquella reivindicación suponía un precedente muy peligroso. Putin no podía permitir que un pueblo tan cercano se despojara del legado totalitario y eligiera el camino de la democracia occidental. Y como escarmiento desató una guerra, primero local y luego a gran escala. Y el cuento de los nazis en Ucrania es un claro ejemplo de la propaganda putiniana, que coge un hecho y lo tergiversa a su antojo. Es verdad que los grupos de ultraderecha participaron en el Maidán, junto con otros sectores de la sociedad, y encima jugaron un papel importante en la fase caliente de la confrontación. Pero también es verdad que después de la revolución, las unidades nacionalistas, como el famoso batallón Azov, pasaron por un esmerado proceso de limpieza para ser incorporadas en el ejército ucraniano. Y para el año 2022, esas unidades ya no tenían ninguna vinculación con las fuerzas de ultraderecha, que a su vez dejaron de ser un actor político en Ucrania. En las últimas elecciones parlamentarias, el Partido Nacionalista solo obtuvo un mandato de los 450, y las últimas elecciones presidenciales las ganó un judío de una familia ruso-parlante. Así que el régimen nazi de Kiev solo existió en la imaginación de Putin, sirviéndole de excusa para desatar una masacre en el corazón de Europa.